Repasemos entonces lo último que vimos ayer, hasta dónde habíamos llegado, que habíamos resuelto una ecuación diferencial de variables separables, haciendo uso, por supuesto, de las tablas de derivadas e integrales, que es lo que les recomendamos tener a mano para poder trabajar con ecuaciones diferenciales. Y habíamos luego de realizar el proceso de la separación de variables, habíamos integrado miembro a miembro y hallado una solución reducida a esta una constante, porque recuerden que habíamos dicho que cuando integramos en un miembro respecto de una variable y en el otro respecto de la otra variable, en cada uno de ellos nos aparece una constante de integración, que la llamamos de una manera diferente, y las podemos reunir a ambas en un solo miembro de la igualdad. Generalmente lo hacemos en el lado de las x, porque a nuestra función definida en forma implícita tratamos, si es posible, de encontrarla en forma explícita para expresar así la solución general de la ecuación en forma explícita. Y una vez que habíamos encontrado la solución, decíamos que intentábamos hacer la verificación a través de la derivación de esta solución y reemplazando tanto la función como la derivada en la función original hasta encontrar que efectivamente se producía la igualdad y entonces teníamos la verificación de nuestra solución. Lo único que nos queda, que no lo vamos a hacer manualmente, sino que esto sí le vamos a pedir ayuda a GeoGebra, cosa que nosotros vamos a ver después del examen, más adelante, cómo hacer una gráfica de ecuaciones diferenciales usando GeoGebra, cómo resolver una ecuación diferencial usando GeoGebra. Si ustedes observan, el problema que tenemos con esta función, que es la función tangente de a la x más e, y si recuerdan además que la función tangente, la tangente de x, digamos, tiene varias asíntotas verticales, en pi sobre 2, en 3pi sobre 2, 5pi sobre 2, etc. Pero al tener ahora la tangente no de x, sino de e a la x más una constante, y para distintos valores de la constante, nuestra función tangente va tomando desde el eje y hacia la derecha, fíjense de esta forma, que la primera sería parecida a la de la tangente, luego es como que se va aplanando hacia una línea que parece vertical, de forma tal que yo veo que después del 4, 4,4 en adelante, el plano me aparece prácticamente de color rosado, porque una función al lado de la otra. Es como que se va achicando la distancia entre las asíntotas verticales. Pero si hiciéramos zoom en esta zona, encontraríamos algo parecido a lo que tenemos en esta de acá, es decir, que empezaríamos a ver curvas que están separadas. Y recuerden que esto es una familia de curvas y que dado un valor particular de C, nosotros podemos hacer solo una curva de ellas, que sería la que corresponde a la expresión y igual tangente de a la x más el valor de la constante de integración que nosotros estemos buscando en ese momento. Que ya vamos a ver más adelante también cómo hacer para hallar constantes cuando nos piden algunas condiciones particulares. Ahora veamos un ejemplo más que vamos a tratar de resolver entre todos. Esta ecuación diferencial, raíz cuadrada de 2xy por diferencial y sobre diferencial x igual 1, yo les aseguro que es una ecuación diferencial de variables separables, aunque aparentemente no lo estamos viendo, porque tenemos toda una mezcolanza en el primer término de x, de y, diferencial x. Pero bueno, capaz que hay que hacer pasajes de términos como para dejar todo lo que tenga x en un lado y todo lo que tenga y en otro lado. Si ustedes recuerdan de cómo les contábamos ayer del aspecto que tenía una ecuación diferencial, cuando nosotros decimos que es de variable separable, habíamos dicho que nos encontrábamos con que la derivada era igual a un producto o a un cociente de funciones. Acá la derivada está mezclada junto con las demás cosas. Ahora bien, fíjense que si nosotros pasáramos esa raíz cuadrada que está multiplicando la derivada al otro miembro, nos vamos a encontrar con que la expresión nos va a quedar 1 sobre raíz cuadrada de 2xy. Todavía no vemos claramente que hay un producto de funciones en el denominador. Si ustedes se acuerdan, ayer uno de los casos era que la derivada era igual a 1 sobre f de x por g de y.
Pero si nosotros trabajamos esto de tal forma de que separamos las raíces, por ejemplo, dejamos raíz cuadrada de 2x por un lado y lo ponemos multiplicado en el denominador por raíz cuadrada de y, ahora sí estamos en condiciones de observar de que nuestra derivada es igual a 1 sobre un producto de dos funciones, una función de x, una función de y, y entonces estamos en presencia de una ecuación diferencial de variables separables. Ahora, a partir de acá, o de la expresión original, nosotros tenemos que arreglarnos para expresar esa ecuación diferencial efectivamente como una de variables separables, ¿no? Entonces, fíjense que ya sea desde la expresión original, donde dejamos raíz cuadrada de y en el primer miembro, y pasamos raíz cuadrada de 2x dividiendo el segundo miembro, y el diferencial x que estaba dividiendo en el primero lo pasamos multiplicando al segundo, o a partir de esta expresión que habíamos desarrollado recién, donde vemos que a raíz de y lo podemos pasar al primer miembro, llegamos a esta expresión donde tenemos las dos variables separadas y por un lado con la correspondiente multiplicación de diferencial y, x por otro lado con la multiplicación por diferencial x. Una vez que llegamos a separar las variables, lo que tenemos que hacer es proceder a integrar cada miembro por separado. Y ahí, cuando tenemos que integrar, acuérdense que lo que tenemos que hacer es recurrir a nuestra tabla de integrales, ¿no? ¿Y qué vamos a buscar en nuestra tabla de integrales? Pues bien, recordar cómo es la integral de la raíz cuadrada de y, que no es necesario ir a la tabla de integrales, porque ustedes también me lo pueden decir antes, y cómo haría para calcular diferencial x sobre raíz de 2x. A ver si me pueden decir, sin necesidad de ir a la tabla, cómo serían las soluciones de estas integrales, o cómo expresarían ustedes la expresión que está en el integrando para tratar de resolverlo más fácilmente. A ver qué se les ocurre hacer. Esto no es tan complejo, así que tiene que salir. Bien, Mayra está proponiendo escribir y a la 1/2. Entonces voy a resolver por aquí el costado y después les muestro cómo lo tenía preparado yo. Vamos a resolver con ustedes y a la 1/2 por diferencial y, que ya nos pusieron también el resultado, colaboró Aitana, colaboró Aaron, en donde ahí le aumentamos 1 al exponente, es decir que nos queda y a la 3/2, y todo esto dividido 3/2, más por supuesto una constante de integración que llamamos C sub 1. Eso está muy bien. Ahora la segunda es cómo hago con la integral de diferencial x sobre raíz de 2x. Hay algo ahí que es ese número 2, que puede estar complicando un poquito la expresión, pero sabemos que es una constante y podemos hacer algo con esa constante, ¿no? Digo como para que no nos confunda después. Si puedo sacar raíz de 1/2, sí, Ezequiel, por supuesto. Es más, yo propondría directamente, para no complicarnos con la raíz cuadrada de una fracción, decir, sacamos 1 sobre raíz de 2, fuera de la integral. Eso está muy bien, porque ¿por qué podemos hacer esto? Porque a raíz de 2x, nosotros podemos escribirla como el producto de raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de x. Y entonces nuestra raíz cuadrada de 2 sería como un número cualquiera que está en el denominador, multiplicándolo y lo podemos sacar, por supuesto, fuera de la integral. Y nos quedaría muy bien x a la menos 1/2 por diferencial x. No sé, Aitana, el 2 de dónde salió, pero el 2 que propones en el chat, pero nosotros tenemos 1 sobre raíz de 2 por la integral de x a la menos 1/2 diferencial x. No, lo que pasa es que Aitana no lo había sacado de la raíz. Ah, perfecto. Puso completo 2x, efectivamente. Está muy bien. Sí, sí, sí.
Si no lo sacamos, también lo podemos trabajar, lo único que tenemos que hacer es una pequeña sustitución después para trabajar con el 2x, ¿no? Elevado a la raíz de menos un medio. Perdón, elevado a la menos un medio. Y cuando tenemos esta expresión, bueno, obviamente tenemos la constante que está fuera de la integral, 1 sobre raíz de 2, y acá, de vuelta lo mismo que hicimos en el caso anterior, ¿no? Aumentamos en 1 el exponente, o sea que nos va a quedar x a la 1 medio, y todo esto dividido un medio, más c sub 2, la otra constante de integración. Bueno, después, por supuesto, hay que trabajar un poquito algebraicamente esta expresión, de forma tal de que en el denominador de la primera expresión no nos quede 3 medios, sino que este 2 del denominador lo pasamos multiplicando y nos quedará 2 tercios, y lo mismo ocurrirá acá. Pero bueno, eso se los muestro ahora a continuación, como lo teníamos preparado, en donde yo les proponía para los que estuvieran más perdidos o que no recordaran tanto, trabajar directamente con las tablas. En las tablas estamos teniendo exactamente las mismas expresiones que acá, o sea, u a la 1 medio diferencial u, que nos da 2 tercios de u a la 3 medio más c. Acá aparece el 2 tercios, ¿ven chicos? Que nosotros este 3 medio que tenemos aquí en el denominador, ahí lo voy a mostrar, este 3 Aaron ya te lo medio... había propuesto hoy como resultado de Me eso, a parece dos que sí, tercios. ¿no es cierto? Ah, sí, sí, lo habían propuesto los chicos. Ese 3 medio que aparece en el denominador, yo lo puedo escribir directamente como 2 tercios, que es lo que aparece aquí en nuestra fórmula cuando usamos la tabla de integración. Y la integral de u a la menos 1 medio diferencial u como 2 u a la 1 medio más c, lo mismo ocurre con este 1 medio que lo transformamos directamente en 2 acá, ¿no? Obviamente que no estamos teniendo en cuenta la constante 1 sobre raíz de 2, porque estamos simplemente pensando ahí en ese caso en lo que es x a la menos 1 medio, la solución de esta parte de la integral. Bien, borro un poquito lo que yo tengo para poder continuar con el uso de la tabla, para dejar exactamente lo mismo que habíamos resuelto con ustedes, o sea, 2 tercios y a la 3 medio más c1 igual a 2 sobre raíz de 2 por raíz de x más c sub 2. Juntamos todas las constantes en una sola, que es esa expresión, y tratamos de despejar y, por lo menos, pasar este 2 tercios que está multiplicándolo como 3 medio multiplicando en el otro miembro a toda la expresión. Y obviamente que podemos hacer la distributiva de forma tal de que nos quede que y a la 3 medio es igual a 3 sobre raíz de 2 por raíz de x más 3 medio de c. Es importante destacar que esta c aparece multiplicada por 3 medios y no aparece, y después cuando este 3 medios nosotros lo afectamos acá, no nos olvidamos de que está multiplicando esta c, pero también sigue siendo una constante y por lo tanto podemos volver a cambiarle el nombre para no tener un número multiplicando una constante de integración. Entonces podemos decir que toda nuestra constante, o sea, esto que vale 3 medios de c, lo podemos llamar, por ejemplo, k. Y tenemos una nueva constante de integración y nuestra expresión es más sencilla, y a la 3 medio igual a 3 sobre raíz de 2 por raíz de x más k. Siendo k una constante de integración cualquiera que dependerá de las condiciones iniciales que tendremos en el problema. Eso que está ahí escrito ya puede ser, sin ningún tipo de problema, nuestra solución general. Y general porque nos aparece la constante de integración. Pero también podemos decir, bueno, si nos animamos, la expresamos en forma explícita, porque ahí está implícita, todavía no está despejada la i. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente para despejar i, este exponente que tenemos fraccionario con 3 medio, pasa al segundo miembro como exponente invertida la fracción 2 tercios. Recuerden por qué pasaba esto, ¿no? Porque el 3 en el primer miembro hace las veces de exponente, entonces tiene que pasar como índice de la raíz, por eso va al denominador del exponente fraccionario. Y 2, en el primer miembro, donde estaba elevado i a la 3 medio, es el índice de la raíz, porque esta es la raíz cuadrada de i al cubo, y ese índice de la raíz pasa como exponente al otro miembro, por eso aparece como numerador en el exponente fraccionario.
Y de nuevo, lo mismo que decíamos hoy. ¿A dónde termino el ejercicio? ¿Lo termino con la solución general en forma implícita o lo termino con la solución general en forma explícita? Para nosotros, si tenemos que evaluarlos a ustedes, es exactamente lo mismo. Lo pueden hacer de una manera o de otra. La única diferencia es que cuando nosotros a esta función la ponemos en forma explícita, vamos a tener una idea de qué tipo de función se trata. Y en forma implícita, a veces no tenemos una idea de cómo puede ser la gráfica de la función para un determinado valor de k. Nada más que por eso, diría yo, de trabajarlo de una manera u otra. A veces también para la verificación es más fácil también la forma explícita. Tenemos que verificarlo Exactamente. nosotros, entonces también por ahí. Exactamente. Aunque yo en este caso, Tochi, les propuse trabajarla en forma implícita directamente, como para ver Perfecto, qué sale. exacto. Ya que hoy, como les decía Tochi, con las ecuaciones diferenciales nosotros recorremos todo el análisis matemático desde que empezamos con la definición de función, está bueno saber también, mirando, y ojo con esto, mirando nuestra expresión original, nuestra ecuación diferencial original, decir cuál es el dominio de validez de nuestra función. ¿Cuál es el dominio de validez de nuestra función? Primero, en la función, que es la solución general en forma explícita como está dada, podemos analizar el dominio. Y después ver si el dominio que definimos acá también sirve para la ecuación diferencial o tenemos que hacer una restricción mayor aún. ¿Cuál es el dominio que tenemos en la solución general? Esta que está acá escrita en color rojo. O sea, ¿para qué valores de x es válida esta expresión? De 0 más infinito, dice Ezequiel Roldán. ¿De dónde sacás esa información, Ezequiel? Porque me interesaría que lo explique para todos, ¿no? Porque dice Ezequiel que la única x que aparece en la expresión de la función está adentro de una raíz cuadrada y por lo tanto para que exista esta raíz cuadrada, x tiene que ser positivo. Yo hasta ahí coincido, pero voy a decir justamente pero. Y mi pero tiene que ver con esto. No aparece solamente nuestra variable x, sino que aparecen un montón de funciones relacionadas con los valores que puede tomar k. K puede ser cualquier valor real. Ahora, fíjense ustedes qué pasa en esta función, porque hay que analizar un poquito más algunas cosas, ¿no? Si x es igual a 0, ¿qué pasaría si x es igual a 0? ¿Cómo nos quedaría la expresión de y? K a la 2 tercios, perfecto, nos quedaría K a la 2 tercios, porque se anula, muy bien, se anula todo este primer término, todo esto, y nos quedaría solamente K a la 2 tercios. Pero K a la 2 tercios es K al cuadrado y todo esto raíz cúbica. Digo porque a veces tenemos que analizarlo, ¿no? Depende cuál sea el índice que tengamos de la raíz y demás. Porque después les cuento por qué. ¿Existe realmente para cualquier valor de k esta raíz cuadrada? Perdón, Raíz cúbica. raíz cúbica, ¿no? Porque es raíz cúbica de k al cuadrado. ¿Existe para cualquier valor k real? Digo, dado cualquier número real, al hacer k al cuadrado, al elevarlo al cuadrado, después podemos hallarle siempre la raíz cúbica. Vamos que fácil la pregunta, ¿eh?
La respuesta es sí, chicos, pero no porque K va a dar siempre positivo, sino que porque la raíz cúbica existe para cualquier valor real, sea este positivo o negativo. Y El así es problema, este elevado al cuadrado de acá. claro, acuérdense que el problema que tenemos es cuando el índice de la raíz es par, pero si el índice de la raíz es impar, existe siempre para cualquier valor real, no importa si este es positivo o negativo, si está elevado o no elevado al cuadrado. O sea que efectivamente la única restricción que tenemos en este caso tiene que ver con que x sea mayor o igual que 0. Pero ¿por qué hice esta aclaración yo? Porque supongamos que nuestro exponente no hubiese sido este, sino que hubiese sido un medio. Nos hubiese quedado otra vez elevado a un medio. Entonces ahí vamos a tener un problema si k tomaba valores negativos. Y eso nos complica un poquito la expresión del dominio de esta solución general, porque uno generalmente apunta al valor de x, nada más como para ponerle restricciones, pero también puede haber restricciones para la constante, como vamos a ver en un ejercicio más adelante, ¿no? Pero es interesante tenerlo en cuenta eso. Se reduce el intervalo de validez, sí, Ezequiel, efectivamente. No en este caso, porque en este caso al estar elevado a los 2/3, como es un índice impar, raíz cúbica, no afecta para nada y lo podemos solucionar sin ningún tipo de problema. Pero vamos a ver más adelante un ejercicio en el que sí, por eso hay que estar atentos. Bien, hallamos nuestra solución general. Ahora lo que tenemos que saber es si esta solución general realmente estuvo bien hallada y es la solución de nuestra ecuación diferencial. Entonces, parto de que tengo nuestra ecuación diferencial original, nuestra solución en forma explícita y acá nuestra solución en forma implícita. Y queremos saber si de esto rojo podemos llevar a lo que está en negro, o sea, a lo original. Yo propongo derivar de esta manera porque van a ver que es más sencillo que hacerlo acá. Además, no vamos a poder llegar muy fácil a un resultado derivando en forma explícita para llegar al mismo término que tenemos arriba, pero sí lo vamos a poder si lo resolvemos de esta manera. ¿Qué vamos a usar de las tablas? Y vamos a usar la de la potencia, simplemente es para recordar, ¿no? Que la derivada de u a la m es m por u a la m menos 1 por u', y de paso usamos también la de la raíz, que si bien podemos usar la misma potencia elevada a un medio, pero también sabemos que la derivada de raíz cuadrada de u es 1 sobre 2 raíz de u por u'. Que son los dos que nos aparecen acá, ¿no? Y a la m y raíz cuadrada de x. Recuerden que para derivar y, yo lo derivo tranquilamente aplicando las reglas de derivación, pero no me tengo que olvidar de que al derivar y a la 3 medio, además de aplicar la regla, me tiene que aparecer u', es decir, la derivada de y que nosotros la expresamos como y'. Entonces, en nuestro primer miembro nos va a quedar 3 medios por i a la 1 medio, bajo 1 el exponente, pero nos tiene que aparecer y', nos tiene que aparecer la derivada de y, porque estamos derivando en forma implícita y la derivada de y no es 1. Lo vimos ayer a esto. En el segundo miembro, lo que nos va a aparecer entonces es la constante, 3 sobre raíz de 2, multiplicada por la derivada de la raíz, que dijimos recién que era 1 sobre 2 raíz de u, o sea, 1 sobre 2 raíz de x, y acá no aparece u' porque la derivada de x, como repasábamos ayer, es 1, y entonces no nos aparece ese 1 multiplicándolo. No es necesario ponerlo. Y fíjense que el segundo término es una constante, o sea que al derivarlo nos queda 0, y nos queda directamente esta expresión. Bueno, ahora hay que trabajar un poquito algebraicamente para ver si llegamos a la expresión de la función original. Fíjense que si nosotros hacemos el i al 1 medio lo expresamos como raíz de i, y dejamos raíz de i por i' acá. Simplificamos este 3 que está multiplicando en el primer miembro con el 3 que está multiplicando en el segundo miembro. Y podemos simplificar el 2 que está dividiendo en el primer miembro con el 2 que está dividiendo en el segundo miembro. Entonces nos queda mucho más limpia la expresión raíz cuadrada de i por i' igual a 1 sobre raíz de 2 por raíz de x. Si ahora nosotros pasamos raíz de 2 y raíz de x al primer miembro, vamos a llegar a tener esa expresión,
raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de x por raíz cuadrada de y por y' igual a 1. Y como todas estas raíces tienen el mismo índice, son todas cuadradas, y además están multiplicando, podemos hacer la raíz cuadrada del producto de esos radicandos. Es decir, que nos quedará raíz cuadrada de 2x y, lo que tenemos acá, por y' igual a 1, y habremos encontrado que nuestra solución verifica efectivamente la expresión dada. No sé, Tochi, si querés hacer, o Fabián, alguna aclaración. No, yo simplemente una cosita que me quedó haciendo un poquito de ruido con respecto al intervalo de validez, me quedó un pequeño detalle simplemente. Ajá, dale. Como esa función que está con rojo, ¿no es cierto? Que es la solución general de nuestra ecuación diferencial. Eso lo conversamos el otro día, el viernes, cuando hablamos Bien. del intervalo de validez. Está asociada a una ecuación diferencial. Y si está asociada a una ecuación diferencial, está asociada a su derivada, o sea, a y', tengo que considerar que en el intervalo de validez tiene que existir también o sea, en el intervalo de validez tengo que contemplar también la derivada de esa función. La existencia de la derivada. La existencia de la derivada, porque si no, no la podría verificar para determinados valores. Entonces, cuando recién hallamos el intervalo que Aaron y varios más dijeron, y nosotros lo consentimos, que era el intervalo con corchete desde 0 a más infinito, sería con paréntesis. Exactamente. Sino que fíjate que ahí cuando queremos verificarlo, ya estaríamos ahí derivando y nos quedaría 1 sobre raíz de x en la derivada, ¿no es cierto? Y ahí habría, ¿no? Un pequeño detalle, ¿cierto?, que hay que tenerlo en cuenta también, porque no es una función aislada, sino que está asociada a una ecuación diferencial. ¿Ah? Porque lo que Tochi está planteando ahí es que esta expresión nosotros la podemos escribir como y' igual a 1 sobre Exactamente. raíz cuadrada de 2xy. Con lo cual x no puede ser 0, ni y puede ser 0 porque nos estarían anulando el denominador, ¿no? Exacto. ¿Está? ¿Eso, Tochi? Perdón. Perfecto. O sea que fíjense que tampoco se puede dar de que 3 raíz de 2 por raíz de x no puede ser igual a k, a menos k, porque si fueran iguales, esto nos quedaría 0 y tampoco tendría validez la derivada ahí. O sea, la función tampoco se puede anular en este caso. O sea, hay puntos que pertenecen a ese intervalo en los cuales no lo vamos a poder tener, ¿no? Exactamente. No sé si esto último quedó claro, chicos, pero lo que estamos diciendo o tratándoles de mostrar es que en esta expresión de la derivada no puede ser 0x, por eso no va corchete acá en el dominio, sino que va paréntesis, porque si no estaríamos dividiendo por 0, pero tampoco puede ser 0 y porque está también en el denominador. Exacto. Es decir, que ahí habría que hacer un pequeño análisis que diga que 3 raíz de 2, 3 sobre raíz de 2 por raíz de x, más k, lo igualamos a 0 para encontrar cuáles son los valores que no puede tener, que no puede cumplir. Entonces tendríamos 3 sobre raíz de 2 por raíz de x igual a menos k, en donde nos quedaría que elevamos todo al cuadrado para poder hacer más fácil el despeje, y nos quedaría 3 al cuadrado 9, raíz de 2 al cuadrado 2, raíz de x al cuadrado x, igual a menos k que elevado al cuadrado, nos queda k cuadrado. O sea que x igual 2k cuadrado sobre 9 es un valor prohibido, depende del valor que tome k, porque este no pertenecería al dominio de la función, porque para este valor en particular y sería 0 y la derivada no existiría. Pero esto ya es para cada valor que toma k. Fíjense que si k toma el valor 1, nos va a dar 2 novenos. Si toma el valor 2, nos va a dar 8 novenos, y así sucesivamente. Cada solución particular sería esta, ¿no? Pero bueno, son condiciones que en los problemas de aplicación sobre todo se ven. A nosotros nos alcanza, creo por ahora, Tochi, que analicen el dominio de la función, lo más simplemente. No, desde ya. Bueno, muy bien. Y bueno, les muestro también lo que es la solución de esto, que nos da una serie de ramas de hipérbolas, ¿no?
que obedecen a esta función que tenemos acá. Simplemente era para mostrarles nomás cómo era esto. Y ahora vamos a trabajar, sí, después de haber hecho muchas soluciones y revisado y verificado y demás, vamos a trabajar con la definición formal de la solución de una ecuación diferencial, y ahí van a ver que aparece lo que Tochi les mencionaba recién. Hacemos la definición y después vamos a retomar porque nos quedan apenas 3 minutos antes del corte. Aquí aparece el concepto que les mencionaba Tochi recién, ¿no? La solución de una ecuación diferencial es una función diferenciable, y igual g de x. Si es diferenciable quiere decir que existe su derivada, definida en un intervalo AB, tal que reemplazando la ecuación diferencial en la ecuación diferencial, la función y todas las derivadas que aparecen en ella, la verifican en ese intervalo. Por eso es importante tener en claro no solamente el dominio de una función, sino también que esa función tiene que ser diferenciable en el dominio que nosotros estamos definiendo. Acá en la definición, en general, no hablamos del dominio de la función, sino que hablamos de un intervalo de validez. Ese intervalo de validez, en muchos casos, puede ser el dominio de la función. Acuérdense que nuestra expresión de una función diferencial, nosotros la expresamos como una derivada, que es una función de x y de y. Esto sería y' igual f de x y de y. O también expresado como que una función g' de x es función de x y de la función g de x. Entonces, como para simplemente recordar algo que ya habíamos analizado antes, que ya hicimos este ejercicio, vimos que si teníamos y' igual a menos x sobre y, habíamos hallado que la solución general es raíz cuadrada de c menos x cuadrado. La función g de x, c menos x cuadrado, tiene como dominio, ¿qué condición? Que lo que está adentro de la raíz cuadrada tiene que ser positivo, tiene que ser mayor o igual que 0. Y una cosa importante en este caso también es que nuestra constante tiene que ser mayor o igual que 0, porque si esta constante fuera 0 o negativa, adentro de la raíz nos estaría quedando una expresión negativa cualquiera sea el valor de x. O sea, ahí hay una restricción mayor todavía a lo que decíamos hoy. Y tiene que ver justamente, en este caso, con el dominio de nuestra función. Pasemos entonces a analizar ahora, ya por última vez vamos a estar trabajando en esto, en los tipos de solución que nosotros tenemos. Que recuerden, ¿cuántos tipos de solución podemos tener de una ecuación diferencial? A ver si se acuerdan. A ver si recuerdan cuántos tipos tenemos de una solución, de una ecuación diferencial, perdón, tipos de solución. Ninguna o infinitas, dice Ezequiel. Dos preguntas, o sea, preguntan los chicos, no es que están afirmando. Ya les dije que están gastando energía poniendo el signo de pregunta. Supongo yo, Nahuel, a ver, Ezequiel también dijo, y es verdad que puede no haber soluciones. Eso está bien porque en algún momento nosotros lo mencionamos con Karina. Pero cuando hablamos de tipo de solución, estamos diciendo que la solución existe. Entonces, cuando la solución existe, ¿cuántos tipos de solución hay? Nosotros mencionamos... Sí, Dolores contestó general y particular, sí. Nosotros mencionamos 3 en su momento, lo que pasa es que no la mencionamos muy al pasar. Muy bien, Aaron, que rescata cuál es el tercer tipo de solución, que son la solución general, la solución particular y la solución singular. El problema está que con la solución singular nosotros prácticamente no trabajamos, sino que la mencionamos, dijimos muy al pasar de qué se trataba, y ahora vamos a dar algún ejemplo de una solución singular, como para poder entender que este tipo de solución también existe. De todos modos, las soluciones más importantes, y a las cuales siempre hacemos referencia en una solución de una ecuación diferencial, son a la solución general y a la solución particular. Ahora van a ver por qué. Supongamos que se nos plantea esta ecuación diferencial. Primero quiero saber qué tipo de ecuación diferencial es. Así de paso van trabajando ustedes un poquito, ¿no?
Quiero saber el orden y quiero saber si es o no es lineal. Segundo orden, dice Aitana. ¿Seguro, Aitana? No es lineal, dice Florencia. Es de primer orden, dice Ezequiel Roldán, y yo voy a coincidir con Ezequiel. Acá seguramente, Aitana, te podés haber confundido porque aparece y' elevada al cuadrado, pero fíjate que no tenemos una derivada segunda para decir que es de segundo orden. Como la derivada de mayor orden que aparece es la primera, muy bien la aclaración de Aaron, bien Aitana que te diste cuenta, efectivamente es una de primer orden, muy bien. Y después coincido cuando dicen que no es lineal, porque tiene toda la pinta de ser lineal, pero aparece y' elevado al cuadrado, y esto ya nos está indicando que nuestra ecuación diferencial no es lineal. Sé que es una ecuación diferencial ordinaria, en una sola variable, que es de primer orden y que no es lineal. Muy bien. Ustedes créanme que las soluciones que nosotros les vamos a expresar son efectivamente las que vamos a mostrar porque las hemos hallado a través de GeoGebra, con la colaboración de GeoGebra, pero efectivamente cualquier ecuación diferencial que tenga solución, vamos a poder encontrar tres soluciones. La solución general, la solución particular y la solución singular, que es por ahí la que menos se menciona. Incluso hasta en los libros de textos aparece poco la solución singular. Una solución general es muy fácil de identificar de una particular, ¿no? Porque en la solución general aparece nuestra constante de integración. Esta función que tenemos acá es la solución general de esta ecuación diferencial que tenemos arriba planteada. Fíjense que hemos estudiado anteriormente, la última, por ejemplo, que estudiamos, esa que era raíz de 2xy por y' igual 1, una ecuación diferencial que se escribía de manera sencilla y que tenía una expresión de la función solución un poco más compleja. Acá es al revés, acá tenemos una ecuación diferencial que es un poco larga, porque aparece y' al cuadrado, etc. Y sin embargo la solución general es algo mucho más sencillo. Esta solución general es una función, y esto es importante, que contiene tantas constantes arbitrarias como el orden de la ecuación diferencial. Si nosotros tenemos una ecuación diferencial de primer orden, vamos a tener una sola constante de integración. Por eso era importante analizar cuál era el orden de esta ecuación diferencial para poder decir cuántas constantes de integración aparecen. Si esta fuera de segundo orden, ustedes van a ver que en la solución general, nos aparecen más de una constante. Y gráficamente, la solución general representa una familia de funciones. Ya lo vimos que para cada valor de C, nosotros tenemos una curva, y como todas las curvas proceden de la misma solución general, decimos que conforman una familia de funciones. Yo les decía que no necesariamente son todas parecidas, en algunos casos sí, en otros no, pero que conforman lo que les dije en aquel momento, un árbol genealógico, porque aparecen funciones de un tipo y de otro, pero que salen todas de la misma ecuación general. En este caso, fíjense que x menos c al cuadrado más c es la ecuación de qué curva. Para cualquier valor real de C, ¿qué curva nosotros obtenemos? Por ejemplo, si fuera 2, 1, menos 3, efectivamente es una parábola. Por eso, en la solución general, la gráfica es una familia de parábolas. No están desplazadas verticalmente una de otra, sino que en este caso están trasladadas horizontal y verticalmente. Fíjense, para quienes están en el taller de transformación de funciones, que al término cuadrático se le suma c, es decir, que estamos hablando de que hay una traslación vertical, y al valor de entrada a x se le resta c, o sea que estamos hablando de que hay una traslación horizontal. Entonces, vamos a tener parábolas que están trasladadas horizontal y verticalmente. Y acá ustedes verán que a través de GeoGebra, usando un deslizador para nuestro valor de la constante, nosotros podemos graficar todas las parábolas que quisiéramos que cumplen con esta ecuación diferencial para diferentes valores de C. Eso es lo que tiene que ver con la solución general. Ahora, también vamos a tener una solución particular,
que es, por ejemplo, para un valor de C igual a 0,8, simplemente nos dijeron este valor de C, después vamos a ver de qué forma lo obtenemos, reemplazamos, y acá obtenemos la ecuación de una parábola, la ecuación de una función, o sea que la gráfica nos va a dar exactamente una de ellas. Yo, en la misma familia de curvas que tenía, grafiqué con otro color la función para C igual 0,8, que es esta que aparece en rojo acá, para que vean que es una de la familia de funciones. Este concepto es el más importante, chicos, de la solución particular. La gráfica de la solución particular es una función de la familia de funciones de la solución general. La solución particular se obtiene a partir de la expresión de la solución general, reemplazando C por un valor determinado. Este concepto es importante porque es el que la diferencia de lo que llamamos solución singular. La solución singular también es una función, no es una familia de funciones. Es una función que si nosotros la reemplazamos en la expresión original, en la ecuación diferencial original, obviamente que la verifica, pero tiene la particularidad de que no se puede obtener a partir de la solución general. Fíjense que y igual a x menos un cuarto, vamos a hacer la prueba primero de que efectivamente vamos a reemplazarla en la ecuación diferencial y la verifica. Vamos a hacerlo a esto. Y igual x a la menos un cuarto. Y prima, ¿cuánto es? Para esta solución singular, ¿cuánto es y prima? Uno, efectivamente, bien, y prima vale 1. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a poner acá que y prima vale 1. Obviamente que lo otro que aparece en nuestra ecuación, que es y prima cuadrado, también va a valer 1, ¿no? 1 al cuadrado, 1. Entonces fíjense que en esta expresión que tenemos acá, nosotros decimos, todo esto vale 1, más 2 por y prima, 2, más 4x, ahí no se modifica nada, no cambiamos nada, menos 4y, es decir que tenemos que poner menos 4, y aquí el valor de lo que nosotros definimos como y, como nuestra solución, que es x menos un cuarto. O sea, dada una solución, para saber si es o no solución de nuestra ecuación, recuerden, tenemos que reemplazar la función y todas las derivadas en la ecuación diferencial. Bueno, resolvemos, ¿no? 1 más 2, ya lo vamos simplificando acá, o condensando, digamos, 3 más 4x, y ahora tenemos que hacer la distributiva. Menos 4 por x es menos 4x, y menos 4 por menos un cuarto es más 1, igual 0. Y efectivamente, ustedes van a ver que 4x con 4x se pueden cancelar, y acá tengo un problemita, a ver cuál fue. Un signo debo tener mal. Porque acá no me está verificando la ecuación diferencial. Si no me equivoco, bueno, no encuentro cuál sería el problema. Ah, que sea, sí, está bien. Puede ser que yo haya copiado mal acá, chicos, escrito mal la ecuación diferencial, que acá sea menos 2 y prima, y en ese caso sí, acá tendría menos 2, y obviamente en vez de este 3 tendríamos menos 1, y más 1 nos daría 0, gracias Ezequiel, y ahí seguramente tendríamos la ecuación igualada. Tengo que verificar de todos modos si efectivamente esta solución general es solución de esta ecuación diferencial. Pero a ver, el concepto sería que una solución singular yo no la puedo obtener a partir de esta expresión. Fíjense que cualquiera sea el valor de C, yo voy a tener sí o sí una cuadrática. Y sin embargo, la solución singular que está propuesta no es una cuadrática, sino que es una lineal,
que no se puede obtener a partir de esta expresión que tenemos acá. Y si la verifica es también una solución. Y como no pertenece a la función, a la familia de funciones que forman parte de la solución general, se llama solución singular de nuestra ecuación. Obviamente que hay formas de poder calcularla, y más bien que eso lo vamos a ver más adelante, pero quiero que vean gráficamente qué es lo que significa en este caso, ¿no? Incluso acá yo había hecho la solución y la había puesto mal. Fíjense gráficamente lo que significa, chicos. Tenemos nuestras parábolas y la recta y igual a x menos un cuarto es la que junta todos los puntos de las parábolas. Todos estos puntos de la parábola. Es como que es tangente a todas las parábolas. Es decir, cualesquiera de estas funciones también tiene un punto común con la recta. Pero esta recta no forma parte de la familia de funciones. A eso lo podemos ver en forma gráfica. ¿Se comprende esto de la solución singular? Que la característica fundamental es que no la podemos obtener a partir de la solución general y que generalmente su forma difiere de las formas de las funciones que forman parte de la familia de funciones de la solución general. Perfecto. No sé si hay alguna aclaración que quieren hacer, Tochi o Fabián, o avanzamos con alguna otra. No, todo bien. Bueno. Igual vamos a ver otra más, ¿no? Y ahora lo vamos a ver a esto en este contexto, ¿no? En lo que se llaman problemas de valor inicial, que son, por ahí, lo más importante que nosotros tenemos que aprender de cara a la aplicación en las otras disciplinas. Cuando nosotros queremos aplicar las ecuaciones diferenciales en un problema de física, de química, de biología, vamos a tener siempre que resolver nuestra ecuación diferencial, pero no encontrar una familia de funciones, sino encontrar una función particular, o sea, una solución particular, que cumpla con condiciones iniciales que nos da el problema. Yo lo voy a explicar en general y después vamos a hacer una aplicación en física para poder entenderlo. Un problema de valor inicial consiste en encontrar entonces una solución de la ecuación diferencial, una solución particular que cumpla con las condiciones iniciales de la función y de las derivadas, como por ejemplo conocer un valor para el intervalo AB que contenga a un valor en particular x sub 0. O sea que nosotros conozcamos cuánto vale el valor x sub 0 y también cuánto vale el valor de la función en x sub 0. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que tenemos una ecuación diferencial, ¿no? Y que la condición inicial nos dice y sub 0 igual a f de x sub 0. Yo quiero que ustedes interpreten qué significa esta expresión que tenemos colocada acá, y sub 0 igual a f de x sub 0. A ver si son capaces de identificarlo. Los voy a ayudar con un dibujo. Supongamos que nosotros tenemos nuestra solución particular. Nosotros tenemos una curva cualquiera que es solución particular de esta ecuación, y que es esta y igual a f de x. Solución particular de nuestra ecuación diferencial. Si quieren, incluso podemos agregar más curvas, que serían las que corresponden a la solución general. A la solución general de nuestra ecuación diferencial. Y resulta que nos dicen que hay una condición que se tiene que cumplir, que llamamos condición inicial, que es y sub 0, lo voy a escribir por acá de nuevo, igual f de x sub 0. ¿Qué significa esto? Ahí nos dice Ezequiel que es una función que para cuando x vale x sub 0, la función toma el valor y sub 0. Sí, Ezequiel, muy bien. ¿Y qué representa gráficamente esta expresión y sub 0 igual f de x sub 0? ¿Cómo represento esto yo en mi gráfica? Suponiendo que esto fuera x sub 0. Un punto, perfecto. O sea,
que yo, por ejemplo, lo que me van a estar pidiendo es que para este valor x sub 0, la función valga y sub 0, y entonces, de todas las familias de funciones que yo tengo, la que está cumpliendo con esta condición es la que pasa por el punto x sub 0 e y sub 0. O sea, en este caso en particular que estamos viendo, nos dan como información una ecuación diferencial y nos dan un punto por el que tiene que pasar la solución de nuestra ecuación diferencial. Y de todas las que nosotros tengamos, entonces, solamente va a ser la solución que nos interesa aquella que pase por este punto. Perfecto. Eso es el problema de valor inicial más sencillo, que se refiere a una condición inicial simplemente de la función pasa por tal punto. Entonces, cuando nosotros tenemos esa condición, lo que tenemos que hacer entonces es lo que tenemos, o con lo que nos enfrentamos, es un problema de valor inicial de primer orden. Simplemente tenemos que la derivada es igual a tal cosa, y nuestra condición inicial es que la función tiene que pasar por un punto determinado. Este es el problema más sencillo que nos podemos encontrar nosotros. Veamos entonces un ejemplo. Voy a hacerme un poquito de espacio acá. Traten de resolver ustedes, a ver si pueden con lápiz y papel, esta ecuación diferencial. Yo los dejo un ratito que trabajen. Vamos que es una solución muy simple la que tienen que obtener ahí. Y además ejercicios simples de este tipo son los que van a tener en el parcial también. Por ahora olvídense de la condición inicial que les impuso Sergio. Resuelvan la ecuación diferencial. Ahí está, Ezequiel. Bien, Ezequiel nos dice y igual a x al cubo. Entonces, ¿qué es lo que hizo Ezequiel acá? Él lo que propuso fue lo siguiente. Primero trabajamos en la resolución de la ecuación diferencial, como les decía Tochi. Nos concentramos solamente en resolverla, en hallar la solución general primero. Y para ello, vemos que esta es una ecuación, como decíamos recién, muy sencilla, de variables separables, ¿no? Y prima igual 3x cuadrado. En donde nosotros podemos dejar diferencial y en el primer miembro y pasar al segundo miembro 3x cuadrado por diferencial x. Paso siguiente, yo voy a ahorrar simplemente espacio para no volver a escribir, pero lo voy a poner con otro color. Paso siguiente es integrar ambos miembros. No se olviden que ustedes lo tienen que escribir dos veces, ¿no? Primero como diferencial y después integrando. En el primer miembro nos queda la integral de diferencial y más una constante de integración C1. Igual, segundo miembro, 3x al cubo sobre 3, más una constante de integración C sub 2. Y podemos, obviamente, simplificar los 3. Entonces, esta expresión nos queda que y es igual x al cubo, y reunimos las dos constantes, porque C1 pasaría restando, nos quedaría C2 menos C1, directamente ponemos igual a x al cubo más c, como puso Ezequiel, como coincidió Aitana en el chat. Muy bien. ¿Qué nos está pasando después? Esto que hallamos nosotros es lo que llamamos solución general. Nuestra solución general. Y habíamos dicho que la solución particular se obtiene a partir de la solución general cuando nuestra constante de integración toma un valor particular. ¿Y cómo obtengo ese valor de la constante C? ¿De qué manera les parece que puedo obtener cuál es el valor de C para cumplir con obtener una solución particular de acuerdo a las condiciones iniciales? Y muy bien, como dice Florencia, para eso ahora voy a hacer uso de las condiciones iniciales del problema. Acuérdense que estamos en problemas de valor inicial, y con esas condiciones las voy a reemplazar en la solución general para poder hallar este valor de C que para nosotros es incógnita. ¿De qué manera? Y como esto que les decía antes en la gráfica. ¿Qué significa que I de menos 1 es igual a 1? Significa que está dándome el punto P
cuyas coordenadas son 1 de x menos 1 de y. O sea que si nosotros reemplazamos, menos 1 de x, 1 de y, ¿no? Si nosotros reemplazamos x por menos 1 en esta expresión, y reemplazamos y por 1 en esta expresión, vamos a poder hallar el valor de c que verifica nuestra ecuación. ¿Se comprende esto que estamos diciendo, chicos? Sí, no pasa nada con lo de la captura, Mayra, no hay ningún problema, está perfecto. Si reemplazamos acá, lo voy a seguir haciendo a mano y después lo dejamos ya en la diapositiva. Si reemplazamos x por menos 1 e y por 1, vamos a obtener entonces que 1, que es el valor de y, es igual a menos 1 elevado al cubo más c. ¿Cuánto vale c entonces? Menos 1 al cubo menos 1, efectivamente pasa sumando al otro lado y obtenemos que nuestra constante de integración c es igual a 2. Esto no termina acá, porque nuestra constante de integración c es el valor que necesitamos para definir cuál es la solución particular que a nosotros nos está interesando. Entonces, a este valor de c lo tenemos que reemplazar en la solución general para obtener lo que es la solución particular que nosotros estamos buscando para nuestro problema de condición inicial, de valor inicial. O sea, que nuestra solución particular, en este caso, va a ser igual x cubo más el valor de c que hemos hallado, que es 2. Y ahí tenemos resuelto nuestro problema de valor inicial. De todas las parábolas cúbicas, la que a nosotros nos interesa porque es la que pasa por este punto, es igual x cubo más 2. Vamos a verlo a esto un poquitito más en detalle, pero antes de salir de acá, quiero saber si ustedes lo comprendieron, si lo entendieron. Veamos el proceso, si quieren. De nuevo, ¿no? El proceso. Nosotros partimos de una ecuación diferencial. La resolvemos y hallamos una solución general. Hasta ahí habíamos trabajado hoy, hallando soluciones generales de ecuaciones diferenciales. A esto se agrega que ahora nos plantean una condición inicial, a veces se llama condición de borde en los problemas de aplicación, y que nos lleva a poder seleccionar de todas las soluciones generales una en particular que cumple con esta condición. Entonces, en nuestra solución general nosotros tenemos que reemplazar los valores que nos dan como condición inicial en el problema para hallar el valor de c. Y una vez que hallamos el valor de la constante de integración, la incorporamos a nuestra solución general y la transformamos en la solución particular, que pasa por ese punto y representa una función de toda la familia de funciones. Esto es lo que ustedes tienen en la diapositiva, o sea, exactamente lo mismo, con lo que habíamos hallado recién, el valor igual a x cubo más 2, pero quiero mostrarles la gráfica, que es lo interesante para nosotros, ¿no? Tenemos, fíjense, nuestra ecuación diferencial, nuestra familia de funciones, y igual a x cubo más c, en donde tenemos distintas gráficas, la naranja, la azul, la lila, la roja, la marrón, la verde. Todas estas son funciones que pueden pertenecer a esta familia de funciones tranquilamente, solución general de nuestra ecuación diferencial. Pero de todas ellas tenemos una condición inicial que nos imponen. Esa condición inicial es que la función que pasa por el punto x igual menos 1 tiene que tener el valor 1 positivo. Ubicamos el punto, menos 1 de x, 1 de y. Acá, porque ya sabíamos cuál era de antemano la solución, vemos que la que cumple es la que está de color azul, efectivamente. Y esa de color azul es la única solución de nuestra ecuación diferencial que cumple con esa condición.
Fíjense gráficamente cómo sucedió, ¿no? Tenemos una familia de funciones, tenemos que cumplir una condición inicial, y automáticamente desaparece toda la familia de funciones y nos quedamos solo con la función que cumple con esa condición. Gráficamente también es importante ver esto, porque tiene que ver con eso que analizábamos hace un ratito, de qué es la gráfica de una solución particular, ¿no? Y que es una función. ¿Se comprendió esto, chicos? ¿Hay alguna duda? ¿Podemos avanzar? Bueno, avanzamos un poquitito más. ¿En qué avanzamos un poquitito más? Y que a veces nuestras ecuaciones diferenciales no son de primer orden, sino que son de segundo orden. Es decir, que además de aparecer la función y la derivada primera, puede aparecer la derivada segunda. Entonces, ya esto no nos alcanza con tener solamente un punto, sino que tenemos que conocer el valor de la derivada en un punto, el valor de la derivada segunda en un punto. Es decir, que tenemos que tener más condiciones iniciales. Y después, esto funciona de la misma manera, ¿no? Nosotros vamos a poder resolver nuestra ecuación diferencial vamos a encontrar una solución general, y luego, reemplazando las condiciones iniciales, nosotros vamos a poder hallar las constantes que se nos especifiquen, las constantes que se nos indiquen. Sergio. Y Tochi, ¿querés que vuelva para ahí atrás? Ya que nos está quedando poquito tiempo, si Dime. les dejamos pendiente un ejercicio, para que después... ejercicio. Sí, mejor. Y mañana arrancamos con lo otro. Exactamente. Tengo una ecuación bien sencillita acá para que ver si sale, y cualquier cosa la trabajamos mañana antes de seguir con el tema. Dale. ¿Qué te parece? I' menos, para hacerla mañana, para que ustedes la puedan hacer, a ver si sale para mañana. ¿Para menos, discutirla mañana a la mañana? Dale. Exacto. Antes de empezar con tus aplicaciones. Menos x por y cuadrado igual 0. Y cuadrado, ¿no? Ahí. Ajá, x por y cuadrado igual a 0, y te doy las condiciones iniciales. Y de 1, a ver si sale, Ulises, si lo podemos hacer. Es una ecuación diferencial, común, como la que ya hemos visto, ustedes fíjense. ¿Y de 1? ¿Igual? ¿Tochi? ¿Tochi? Se arrepintió. Sí, se arrepintió. Sí. Nos dejó colgados ahí con su ejercicio. Para colmo no saber si cambiarle las condiciones, porque por ahí se enoja, ¿viste? Zafamos, dice Mayra. No, el problema es que hay que saber cuál es la función para poder establecer las condiciones, ¿no? Vamos a hacer una cosa, chicos. Para mañana, simplemente, ustedes traigan resuelta la ecuación diferencial. O sea, practiquen con esto. Vamos a hallar de esto la solución general. Estos son los últimos temas, lo último que entra en el parcial, en la web, vos que estás preguntando, ¿eh? Lo que tienen que hacer para mañana es la solución general. Y esa solución general, después vamos a trabajar con una condición inicial para que ustedes la puedan resolver. Aunque me parece que Tochi está mandando por WhatsApp cuál es la condición inicial que él quiere. A ver. Bueno, no la mandó. Dijo simplemente que se fue de la reunión. Esto practíquenlo, chicos, por una ecuación diferencial sencilla, y de este tipo son las que nosotros vamos a resolver en el parcial. Entonces, para mañana ustedes hallan la solución general. A partir de acá... Antes que se vaya, ahí logré entrar, Sergio. Dale. Y de 1, sí. Igual a menos 2 tercios. Igual a menos 2 tercios, por las Ven dudas. que no era tan fácil encontrar el valor que quería Tochi. Entonces, ahora Tochi acaba de agregarles más trabajo para mañana. Una vez que tienen la solución general, con esta condición inicial que tienen, necesitamos que nos digan cuál es la solución particular. Ahí está. Y revisando ese ejercicio arrancamos mañana. Ahí tenés un mensajito lindo de Mayra. Sí, lo leí. Gracias, Itana, gracias. Bueno, sí que fue. Mayra.
Bueno, suerte con el parcial, Guris, que te y vaya lindo. arrancamos a partir de acá mañana entonces. Ahí está. Nosotros no vamos a incorporar más temas para el parcial, chicos. Por ahí mañana lo que hacemos es proponer algunos ejercicios de ecuaciones diferenciales para poder revisar un poquito todo lo que hemos dado. Perfecto. O sea, no vamos a incorporar más temas para el parcial. Solo les voy a mostrar una aplicación en física, que es lo que tenemos armado, muy sencilla, pero que nos sirve también para entender lo que son las ecuaciones diferenciales. Así que bueno, muchos éxitos en el parcial de química y nos encontramos mañana a las 8 de la mañana entonces. Muy bien, gracias. Listo, hasta mañana, Hasta gente. luego. Nos vemos.